Bueno, bienvenidos. Este pretende ser un video teórico acerca del funcionamiento de lo que es JavaScript en general. Vamos a hablar de todo lo que son funciones asincrónicas. ¿Sí? Esto es un poco más de teoría, pero vamos a ver cómo aplicamos esta teoría de funciones asincrónicas a lo que es nuestro código Node.js. ¿Sí? Como corolario, básicamente, JavaScript fue diseñado para ser ejecutado en iOS. La idea de esto era trabajar con peticiones de red y al tiempo que se mantenía una interfaz fluida para el usuario, ¿sí? Entonces, hacer peticiones a una red, traer información, hacer cualquier tipo de peticiones, mostrándolo dentro de una interfaz bonita. Ahora, para resolver esto, ¿sí? JavaScript no puede ser bloqueante o síncrono, ¿sí? La idea es que no se bloqueen las tareas a medida que se van haciendo, sino que tenga un patrón de asincronismo. Las tareas pueden ir resolviéndose en paralelo dentro de lo que es el mismo hilo, ¿sí? Entonces, JavaScript representa un modelo asíncrono y no bloqueante, ¿sí? Con algo que se llama loop de eventos en un único hilo. ¿Sí? ¿Qué se refiere a esto? Bueno, hay un core solamente y se van dividiendo las tareas dentro de ese mismo core, pero no están bloqueándose entre sí. ¿Sí? Entonces, esto es un patrón de asincronismo y básicamente está subsanado o está respaldado en algo que se llama callbacks. ¿Sí? Los callbacks, ya creo que ya hablamos de esto, pero vamos a ponerlo como una pieza clave para funcionar de forma asíncrona que tiene JavaScript. ¿Sí? ¿Qué es un callback? En definitiva, es una función como argumento de otra función. ¿Qué significa? Que si yo hago una función que se llame test, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún parámetro, no tiene nada. Y dentro de test llamo a la función setTimeout propia de JavaScript. Yo acá lo que le voy a pasar es como parámetro una función, un callback. Y dentro de ese callback que se ejecuta, vamos a hacer un console que sea prueba de concepto. setTimeout tiene la particularidad que emula lo que es una demora, ¿sí? Es decir, esto se va a cumplir, se va a ejecutar este callback cuando pase un segundo. Esto está expresado en milisegundos. Recuerden que la forma que tienen ahora de testear código JavaScript es desde la consola de Node, ¿sí? Yo puedo correr el comando node test.js, ¿sí? Fíjense que va a demorar un segundo y ahí recién se va a ejecutar el callback prueba de concepto. Otra forma que tienen de ejecutar esto es poner dentro una constante, mi callback js, y dentro de esa constante disparar una función con un console log asociado. Ambas son válidas, a mí me gusta más esta sintaxis, pero ambas funcionan de la misma forma. Lo que tendrían que hacer es llamar a setTimeout, poner mi callback y darle una demora. Fíjense que, como decía, esto está en milisegundos. Va a ejecutar 2 segundos, ejecuta el callback. Ahora, ¿a qué está asociado esto o para qué se hace esto? Básicamente esto es una operación que tiene una demora asociada, ¿sí? ¿Qué puede ser o qué emularía esto? Una petición a la base de datos, una generación de un PDF, un envío de correo, ¿sí? Cualquier operación que pueda demorar, ¿sí? Se puede simular con lo que es setTimeout, que recibe como parámetro un callback, que es un callback, una función, como argumento de otra función. Ahora, en base a que los callbacks eran complicados de diagramar, porque yo lo que puedo tener es esto, una función test, un setTimeout con un callback asociado, vamos a usar el arrow function. Ese setTimeout podría tener otro setTimeout asociado adentro, ¿sí? Y así se van concatenando estas cosas y esto se llama callback hell. ¿Sí? Esto, a medida que vamos concatenando callbacks, quedaba súper espantoso, súper desprolijo y era poco escalable el código en ese sentido. Entonces, para eso JavaScript sacó las promesas. Promesas, muchas caritas felices, porque solucionó un montón de cosas que se venían trabajando dentro de JavaScript. ¿Qué es una promesa? En definitiva, es un resultado que representa una operación asincrónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un resultado disponible ahora o en el futuro, ¿sí? Cuando se termine de ejecutar esa tarea. Las promesas claramente se basan en callbacks, lo escribo porque capaz les queda mejor
leyéndolo, callbacks. Pero básicamente es una forma elegante, una forma prolija de poder escribirlo, ¿sí? La idea es salir de los callbacks y para eso surgen las promesas. Las promesas también tenían sus bemoles, eran un poco complicadas, había que tener algo que era resolve reject para ejecutar la promesa y en caso de que no se cumpla la promesa tirar un throw, escupir el error para otro lado y demás. A partir de esto, unos años después, sale lo que se llama el par async await, que otra vez está basado en promesas, pero esto mejora sintácticamente horrores lo que es la ejecución o lo que es el coding en JavaScript. ¿Sí? Algo copado que tiene async await es, además de gestionar las promesas con una mejora sintáctica, ¿sí? Lo que tiene es manejo de errores, ¿sí? Se introduce el bloque try catch dentro de los pares async await y eso mejora un montón la legibilidad del código. Por ejemplo, vamos a comentar esto y voy a hacer una función que sea sumar, que reciba como parámetro AB. La única diferencia es que le voy a poner la palabra clave async adelante. Voy a hacer una let operación A más B y esto va a retornar operación. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es sumar, voy a llamar a la función y voy a pasar 1, 2 y lo voy a imprimir en un console. Fíjense que esto lo que devuelve ahora es una promise con un resultado que es 3. Es decir, lo que propone esto es cuando termine de ejecutarse esa tarea sincrónica, es una promise, se suscribe al hilo en JavaScript y decir, bueno, esto va a devolver, esta operación va a devolver un 3. Yo cambio cualquier parámetro acá, claramente va a cambiar lo que es el console, pero siempre va a devolver lo que es una promise. Ahora, como vimos con setTimeout, ¿sí? Hay operaciones que demoran. ¿Por qué demoran? Bueno, porque imagínense que hacen una petición a una tabla con 1000 registros. Claramente esto va a tener una demora, aunque sea en milisegundos, asociada, ¿sí? El tema es cuando estos resultados, ¿sí? La operación siguiente depende del resultado anterior. Y ahí es donde se empieza a fregar un poco la parte, las cosas. Entonces, lo que me propone este bloque asincrónico es la palabra clave await. ¿Qué quiere decir esto? Que operación va a ser cargada, ¿sí? Se va a definir esta variable cuando el resultado de esta operación se concrete. Es decir, imagínense que hacen una petición a la tabla, A más B sería nuestra petición, no importa, y recién cuando SQL o Mongo o quien sea devuelva este resultado, recién ahí se va a retornar operación. El único inconveniente asociado que tiene es esto. Fíjense que cuando nosotros ejecutamos este código, lo que nos devuelve es una promesa, como venía sucediendo, pero con un resultado pendiente. Las promises son objetos en JavaScript. Entonces, para resolver esta cuestión, la única desventaja, lo único que hay que acostumbrarnos en JavaScript es que la ejecución de funciones async await se llaman también dentro de funciones asincrónicas. Es decir, si yo quiero mostrar el console log sumar, ¿sí? Lo voy a tener que hacer dentro de una función asincrónica. Y acá voy a llamar a mi variable, a mi función, perdón. Resultado. Show suma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando a sumar. Cuando termine de resolver esa tarea, voy a cargarlo dentro del resultado y recién ahí voy a mostrar el contenido. Cuando termine esa tarea, cuando se cargue la variable operación, luego de transcurrir la suma A más B. Al principio puede ser un poco engorroso esta sintaxis de hacer dos funciones, una que ejecute y otra que muestre, pero es mucho más prolijo y va a cumplir con nuestros estándares en lo que es un modelo de patrones MVC. Entonces, esta sintaxis puede parecer un poco rara, pero es una forma muy cómoda de trabajar. Y lo que son funciones sincrónicas, recuerden, están basadas en promesas y facilitan mucho el código, ¿sí? Entonces, vamos a ver la diferencia. Yo voy a llamar a showSum ahora. Y esto nos va a volver un 5. Ya no nos va a retornar una promise, porque la promise se resolvió y se depositó el valor en la variable resultado. Y recién ahí mostramos lo que es la función. Espero que se haya entendido esto. Entender
Y esta teoría es vital para entender el comportamiento de lo que es JavaScript y lo vamos a estar aplicando en base de datos todo el tiempo, o en cualquier función, por ejemplo, NodeMailer, que es un módulo Node para el envío de correos, incorpora esta metodología de async await basada en promesas. Así que espero que se haya entendido esto. Ya el próximo video vamos a ver cómo gestionar la conexión a la base de datos. Así que les mando un abrazo grande y cualquier consulta no duden en preguntar. Abrazo.